la anemia genera 2.000 millones de personas. Esto es que una de cada 4 personas en el mundo tiene anemia. ¿Una de cada 4? Sí. Ay, profe, Tiene anemia. Bueno, aquí es un poquito menos, el 20% de la población infantil tiene algún grado de anemia ferropénica. Es muy alto, pues la cifra es muy alta. Ahorita vamos a ver que en Colombia es peor. La situación es mucho peor y en momentos de la vida donde necesitamos, donde requerimos, donde se presenta un mayor desarrollo neurológico, se presentan unas estimaciones, unas prevalencias de anemia muy altas que seguramente interfieren en el desarrollo cognitivo, en la capacidad productiva, en todo el desarrollo de ahí para adelante de los seres humanos. Junto con la malnutrición calórica, o sea, con la desnutrición, la anemia es, digamos que, el problema nutricional de mayor importancia y trascendencia a nivel mundial. No solamente se encuentran países en vía de desarrollo como nosotros, sino que también en los países desarrollados se encuentran pacientes con anemia. Y digamos que eso es parte de lo que constituye un problema de salud pública también a nivel mundial. profe, ¿lo puede volver, por favor? Vamos a ver más adelante que a pesar de que la anemia tiene diferentes causas desde lo nutricional, diferentes causas, la principal para la población infantil es la anemia ferropénica, o sea la deficiencia, la que se da por deficiencia de hierro. Es altamente prevalente en países en vía de desarrollo porque hay una ingesta pobre de hierro y principalmente de hierro que tiene una adecuada biodisponibilidad, es decir, nosotros tenemos alimentos de menor calidad No, ya no, que los países desarrollados. Y nuestros niños pues, tienen acceso a hierro hemo, digamos, en menor proporción que lo que se consume en un país desarrollado. Y el hierro como tal, entonces es un elemento esencial para el correcto funcionamiento de las células del organismo. Nosotros tenemos afortunadamente un sistema de reutilización, de reciclaje de hierro digamos que muy importante, que preserva el hierro, pero sin embargo en momentos como el crecimiento, ante muchas infecciones, en la adolescencia, principalmente las mujeres y en otras etapas de la vida, el hierro, digamos, no es tan fácil de suplir porque se crece a un ritmo muy alto y se requiere mucho hierro para la formación de nuevas estructuras, principalmente de células nuevas en el organismo. Profe, un momentico, por favor. Gracias. Entonces se da por una pobre ingesta. Y por ejemplo en las niñas con la menstruación y eso. Ahorita vamos a ver poblaciones a riesgo, vamos a ver los niños más pequeñitos. Ya hemos hablado mucho del hierro cuando hablamos de complementaria. Hablamos muchísimo de la importancia del hierro, entonces hay una población ahí muy lábil, que es la población lactante, principalmente mayor de 6 meses, donde los rangos de anemia, las prevalencias de anemia son más altas que en el resto de la población. Digamos, En los lactantes. Datos escandalosos. O en las gestantes, en los lactantes. Los lactantes. Ah. Otra población a riesgo son los pacientes, bueno, hasta los 5 años siguen siendo a riesgo porque hay unas velocidades de crecimiento muy altas. En la etapa escolar, si se acuerdan de la gráfica de crecimiento, la velocidad de crecimiento es estable y esa estabilidad en la velocidad de crecimiento hace que esos niños tengan menor riesgo de anemia. Pero nuevamente en la adolescencia, cuando se presentan unos niveles de crecimiento, unas velocidades de crecimiento muy altas, junto con pérdidas obligatorias de la menstruación en las niñas, pues aumenta el riesgo en esa población. Entonces, los adolescentes en general, pero más las niñas van a tener mayor riesgo de anemia. Y en otras etapas de la vida, pues que no corresponden a este curso, como sería la gestación,
también entonces hay una población alta. Entonces, lactantes y adolescentes, y más en las niñas. Adolescentes. Listo. Países en vía de desarrollo, ya lo habíamos dicho, la disponibilidad o el acceso mejor a alimentos que tienen alta biodisponibilidad de hierro es menor, y eso es un riesgo para que se presente la anemia. Las parasitosis que lógicamente van a producir unas pérdidas de sangre importantes y que llevan a los niños a que tengan anemia o que sea un factor importante. Sin embargo, el primer factor es el consumo de alimentos fuentes de hierro, más que la parasitosis. Entonces, usted está diciendo cuáles son como ¿Cuáles son los factores? los que llaman? factores causantes, ¿cierto? Entonces, en nuestros niños todavía encontramos parásitos que consumen hierro, un tricocéfalo que tiene 3 cabezas allá pegadas del intestino. Pues en poblaciones donde no hay agua potable, eso puede ser un parásito común. Entonces, nosotros encontramos mucho, por ejemplo, en pacientes con desnutrición, bajo cauca, sin agua potable, le hacían el coprograma tricocéfalo. Y unos niños muy delgados, con muchos signos carenciales y con unas parasitosis que los llevan posiblemente también a generar una anemia. Entonces yo les decía, el 80% de los niños que nosotros encontramos con desnutrición tenían, adicional a su desnutrición, anemia. Pero acuérdense que el tratamiento de la anemia tiene que esperar un tiempito cuando nosotros empezamos a tratar la desnutrición, porque ese hierro libre pues puede infecciones, las condiciones del paciente y aumentar el riesgo de infecciones. Uh-huh. Entonces, claro, eso es un factor de riesgo, las parasitosis endémicas. Pero el factor dietético es el que más influye en el desarrollo de la anemia. A pesar de que puedan existir esas otras causas, el factor dietético es el más importante. Específicamente en América Latina, la ferropenia crónica sin anemia, que se presenta pues de forma manifiesta la anemia, afecta entre el 52 y el 55% de la población, más grave en la infancia. Hay una cosa y es que los suplementos de hierro, pues digamos que se dan en los pacientes, pero no tienen una continuidad en el consumo, son tratamientos que se abandonan generalmente de forma muy fácil por las familias. Hay muchas creencias alrededor del consumo de suplementos de hierro y eso afecta entonces lógicamente el consumo del suplemento. Entonces hay que asegurar una correcta nutrición, enriquecer los alimentos. En nuestro país específicamente se enriquece con hierro la harina de trigo. No conozco estudios que comparen la situación de la anemia antes y después de la fortificación de la harina de trigo. No sé si existirán haciendo esa comparación, que sería importante hacerla. Sin embargo, en este momento los niveles de anemia son muy altos, pues aunque los datos son de 2015, yo creo que eso no ha cambiado mucho. Las poblaciones más a riesgo son esos niños menores de 2 años, los adolescentes por las pérdidas obligatorias de la menstruación de las niñas. Y lo que decíamos ahorita, el problema no es solamente de los países en vía de desarrollo, que tenemos menos acceso a alimentos de alta disponibilidad del hierro hemo principalmente, sino que también en los países desarrollados tenemos datos, por ejemplo, en Estados Unidos del 9% de los niños entre 1 y 2 años, que pues, es importante, es alto. En Colombia la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 59 meses es, o sea, los niños en edad preescolar, ¿cierto? Bueno, aquí hay parte de lactantes y preescolares, de los 6 meses a los 5 años. 27.5, 1 de cada 4 niños aproximadamente tiene anemia. Y entre los 6 y los 11 meses, esto sí es un horror, 2 de cada 3 niños tienen anemia. Donde más se aprende, donde más hay crecimiento o conexión neuronal, donde el niño está aprendiendo a los 6 meses que se aprende a gatear,
a conocer el mundo. Algunos niños ya aprenden a caminar en esa etapa. ¿Dos de cada cuántos niños? 2 de cada 3 tienen anemia. Pero eso fue en el 2015. Sí, Y yo no ahora creo que pues haya cambiado, sino empeorado. por peor. pandemia. En este momento los alimentos fuentes de hierro son más costosos que antes. ¿Sí o no? Yo no creo que esa situación haya cambiado para bien. Acá fortifican qué es el trigo. Las cereales. ¿El qué? Harina de trigo. Y el arroz, El arroz. Es la Bueno, y como vitamina A. consecuencia de harina de trigo, las pastas. Es con la vitamina A, creo. Pues, lo que se haga con la harina de trigo. Sí. De todos modos, eso no, yo, como les digo, no conozco estudios al respecto, pero creo que eso no va a generar el impacto que debería generar la fortificación de un alimento con hierro. Creo que era problema todo. Que ese problema también es en los países en vías, países desarrollados. Este dato se lo repito porque me parece una cosa escandalosa. ¿Y eso qué es? Complementación, alimentación complementaria. 6 a los 11 meses. Eso es dificultad en la alimentación. Seguramente muchos problemas económicos, seguramente muchos problemas de acceso, pero seguramente muchos problemas de desconocimiento. Ahorita, bueno, no sé si lo tengo acá el dato, pero hay una gráfica de la anemia en la población infantil por quintil de riqueza. Y los quintiles de riqueza más altos no tienen cero anemia, tienen 12-14% de anemia. En los niños, pues, de 6 a 59 meses, que es el 25% de la población, el 27% de la población en Colombia. Y esta sí es. O sea, esto está textual de la ENSIM, dice, sin embargo, sigue siendo preocupante la alta prevalencia de anemia en los niños de 6 a 11 meses, que alcanza a ser un 62.5% y duplica los niños de 1 año de edad. Entonces, en ese momento, como les digo, ¿dónde hay mayor viabilidad para el desarrollo neurológico? Pues lógicamente en los más chiquitos. ¿Dónde se acaban los niveles, las reservas que decíamos que nos transfiere la madre durante la gestación? Más o menos a los 6 meses. ¿Con qué alimentos tenemos que empezar? Alimentos fuentes de hierro, ¿cierto? Leguminosas, carne. Pregúntele a una mamá si eso no le da miedo darle al niño. Sí, les da miedo. Es un problema cultural de desconocimiento total de lo que sería una alimentación complementaria adecuada. Morcilla, no, eso no se le puede dar hasta el año. Carne, no, hasta el año. Frijoles, es que son alimentos muy pesados, esos podemos esperar hasta el año. Y si le cae mal de pronto a la mamá, Son alimentos que culturalmente tienen unas condiciones, pues tienen una condicionante de una imagen que no se le debería dar a los niños, supuestamente. Entonces tiene ahí una variante muy importante para la producción de anemia en ese momento. Estamos en un periodo de crecimiento muy rápido durante el segundo semestre de vida. Aproximadamente unos 8 o 10 centímetros que se crece ahí, es muchísimo. En tan poquito tiempo es mucho. Entonces, todas esas condiciones aceleran la producción de anemia, la presentación de la anemia en la población de lactantes entre los 6 y los 11 meses. No, yo no tengo idea, pero yo no sé cómo es el Por sexo, los pacientes, esto es ya de 6 a 59 meses. O sea, cogiéndolos todos, desde los lactantes hasta el inicio de la etapa escolar, todos los preescolares también. Entonces no hay diferencias por sexo, muy parecido, niños y niñas es similar. Una pequeña diferencia con más anemia en los niños que viven fuera de las cabeceras municipales, en el resto del territorio. Y si miramos eso por regiones, lo miramos por regiones del país, creo que ya les había dicho, 25% de anemia en la población de 6 a 59. ¿Cómo así que cabecera?
cabecera municipal, la zona urbana. Ya. O sea, la urbana y la rural. Sí. Listo. Esa diferencia puede que no sea estadísticamente significativa, pero seguramente hay mayores factores de riesgo ahí también con parasitosis, agua potable, parasitosis, acceso, pero también desconocimiento, porque a nivel rural podríamos tener mayores cultivos de alimentos fuentes de hierro como las leguminosas. A nivel de las regiones, entonces tenemos una muy alta, específicamente en Bogotá, pero en las zonas de los territorios más alejados también son zonas donde se presenta una prevalencia muy importante de anemia. Entonces, lo que es Orinoquía de la Amazonía, 33%, recuerden que el nivel nacional es 24%. Nosotros es que estamos aquí en la zona central, es menor que el nivel nacional, no quiere decir que estemos bien, estamos muy mal. Y ya bueno, cada uno se ubicará en su zona de más importancia. Pacífica. Si está el dato que les digo ahorita del cuartil de riqueza más alto, es el que les voy a mostrar a continuación. Mire, no es, yo les había dicho 13, no, es 19. O sea, en el cuartil de riqueza más alto, las personas que tienen más acceso a recursos tienen una anemia, los niños tienen una anemia en el 19.2% de ellos. Es muy alta. O sea, el problema no es solamente el acceso, el problema es de desconocimiento. Y lógicamente, pues aquí se junta el desconocimiento con el acceso, con la disponibilidad de acceso, consumo, con todo el tiempo, con el aprovechamiento también, porque seguramente aquí también hay más problemas de otras cosas, para sus cosas, por ejemplo. A nivel de la etnia, pues se presenta más en las poblaciones más marginales, los afrodescendientes y los indígenas tienen una anemia, un porcentaje, una prevalencia de anemia en los niños desde los 59 meses más alta que el promedio nacional, y en el resto de la población es un poquito más bajita, pero sigue siendo muy alta, 22%. Ya lo habíamos dicho, la causa más común de la anemia es el insuficiente consumo de alimentos fuertes de hierro. El hierro es necesario para la producción de la hemoglobina. La producción de la hemoglobina disminuye cuando no hay hierro, pues se afecta o no se produce hemoglobina cuando no hay hierro. Y eso es lo que se traduce entonces en una anemia ferropénica. Eso lleva lógicamente a afectar el crecimiento, a afectar la inmunidad de los pacientes, a producir alteraciones también conductuales, alteraciones del desarrollo motor. Ya lo habíamos dicho que la anemia como tal está relacionada con la desnutrición. Y este desarrollo motor que veíamos acá, pues es que un niño cuando tiene una alteración motora, siempre hay que pensar que detrás de esa alteración motora hay una alteración neurológica o un subdesarrollo. Ahorita no mencionamos una población muy a riesgo que son los pacientes pretérmino, y es porque el niño pretérmino que pesa menos o el que es prematuro por peso o por tiempo, pues que pesa menos, vamos a tener menores depósitos de hierro, pero son pacientes que requieren crecer más rápido para alcanzar los otros niños.
Entonces hablábamos de alrededor de que los 2 primeros años pues deberían alcanzar a los otros niños, entonces esas condiciones de almacenamiento del hierro al momento del nacimiento son más bajitos, los depósitos de hierro, que un niño que nace a término. Durante los primeros meses de vida la eritropoyesis disminuye, entonces ya lo habíamos referido como la eritropoyesis ahorra el hierro porque no hay eritropoyesis. Eso hace que, digamos, haya una disminución en la hemoglobina hasta niveles donde se vuelve a poner el mecanismo de funcionamiento, la eritropoyesis en funcionamiento. Al principio de la vida no se requiere eritropoyesis porque nacemos con una hemoglobina que es mayor a la que requerimos para vivir en el ambiente extrauterino, pero posteriormente ese mecanismo tiene que volver a activarse a medida que se van muriendo, que se van desechando los eritrocitos que se van perdiendo, ¿cierto? Esos eritrocitos que tienen una vida media aproximadamente de 120 días, pues lógicamente van a tener que reemplazarse en algún momento. El niño nace con sus depósitos de ¿Desde dónde? es proporcional. A nivel intrauterino, los pacientes viven en un ambiente, los niños viven en un ambiente pobre en oxígeno. Cuando uno vive en un ambiente pobre en oxígeno es como si viviera en La Paz, Bolivia, en la altura, y nuestro cuerpo genera mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de eritrocitos, mayor cantidad de hemoglobina. Por eso es que los montañeros somos cachetes rojos. Más debería. No, es otra cosa. Ah, Es cuando uno las ve todas bonitas. Es el más debería. cuando uno se une. Cuando uno las ve a todas bonitas, es el más debería. Hoy droga, yo Borracho. Solo los borrachos. Ah, bueno, eso es otro también. Entonces imagínense, estamos en un ambiente intrauterino, como hay poco oxígeno, se requiere más hemoglobina, el cuerpo tiene más hemoglobina al momento de nacer. Las hemoglobinas de un recién nacido son alrededor de 18, 19 Pero entonces son bajitos. gramos de cilindro, muy altas. Pero son muy altas porque ¿cómo se exponen al oxígeno? Es que no he podido Entonces cuando un niño nace y tiene una hemoglobina de 18, pues no necesita producir más hemoglobina. con las reservas tiene. Las reservas de hierro es otra cosa. Las reservas se requieren para producir hemoglobina, ¿no? ¿Cuál es la hemoglobina? La proteína así, Sí. con un centro de una molécula de hierro. Ella. Entonces, la hemoglobina que tiene el niño en ese momento del nacimiento es muy alta. ¿Cuánto es la hemoglobina de ustedes en este momento? Por ahí 12. Se supone que 13. 12, 14, 16, por ahí, ¿cierto? Los montañeros, pues un poquito más, entonces por ahí por 14 Pero por eso podemos estar. a los de la costa les cuesta tanto, por ejemplo, competir acá, porque la altura no les da la capacidad Por eso de oxígeno. es que Nairo y Rico se vienen a entrenar aquí o a Boyacá, Claro. en las carreteras más altas para producir mayor cantidad de hemoglobina, porque hay menos oxígeno, para que cuando vayan a competir tengan mayor capacidad de oxigenación. Sí, normalmente creo que cuando yo corría y eso, la gente que venía de Urabá y así, se venían hasta un mes antes para generar un poco de adaptación. Para adaptar eso. Entonces, listo, el niño hace lo mismo. Nace con la hemoglobina alta. Bueno, no, al contrario, tiene una hemoglobina muy alta, entonces vivía en La Paz, Bolivia, y se fue a vivir a Barranquilla. Entonces se le baja. Nació en Barranquilla. Entonces la disponibilidad de oxígeno es mayor, ya no requiere producir hemoglobina. Entonces la producción de hemoglobina se llama eritropoyesis. Ese mecanismo se detiene hasta que esos niveles descienden. Pero por eso es lo que yo le digo, sino que es que lo que yo me imagino es esto, profe. A ver. Yo me imagino que él está produciendo mucha eritropoyesis, mucha hemoglobina. Entonces cuando nace, esto se detiene porque es como si naciera con unas reservas, que lo sostiene por cierto tiempo. Sí. La cantidad de hemoglobina, perdón, que hay en sangre es muy alta. Por eso yo le hablaba de reservas, porque es como si él viniera. Las reservas en sangre. Exacto. Ah, bueno. Normal, sí. Listo. Entonces la cantidad de hemoglobina en sangre es tan alta que el niño no requiere producir nueva hemoglobina. ¿Qué pasa entonces con la eritropoyesis? No se está. Pasados
120 días, que es la vida media del eritrocito, pues estoy diciendo en promedio, pero puede que sea un poquito más, un poquito menos, hay que volver a generar hemoglobina. Pues ahora sí, a los 2 meses, 3 meses, no vuelve y pone su mecanismo activa su mecanismo de producción de hemoglobina. Entonces ahora sí empieza a gastar las reservas de hierro y lo poquito que pasa por la leche materna. Ahora sí empieza a consumir ese hierro. Se supone que eso le dura las reservas 2 meses. Hasta los 2. Hasta los 2 meses le duran las reservas, más o menos, No, pues. no, no, no. ¿O hasta cuándo? La hemoglobina. Sí, o sea, cuando se empieza otra vez La como vida a ver. media del eritrocito son 120 días, 120 días. Entonces yo supongo que más o menos entre 2 y 3 meses, un 2 poquito meses. por ahí alrededor de 3 meses, los mecanismos de la eritropoyesis se vuelven otra vez a activar. Puta, que se hizo Porque es feo. antes, pero en una proporción más chiquita. No ven mi lapicero por ahí. No, pero siento que eso es una explicación de por qué no es complementario de 6 meses. No es que se le acabe, sino que como Es que la eritropoyesis se detiene por 2 meses, se detiene. ¿Y por qué? Ya a los 2 meses, ya por medio de la lechita y eso, ya otra vez se le empieza. Porque se va. Entonces, miren, revisen ahí en internet, hemoglobina recién nacido, no baja de 16. O sea, hay una cantidad importante de hemoglobina, más de lo que tenemos normalmente. Más de lo que Cuando alcanza, ahí vuelve otra vez. Entonces, esos valores se van a ir disminuyendo. Claro. Porque los eritrocitos se van a ir, Ya, se van a sí. ir desechando. Nace por ahí entre 16 y 18. Mira, entre 14 y 24. Y se activa Eso no es el rango de cuando normalidad. llega a 11 o 12. Claro, pero entonces el niño preterino nace con menos, digamos, reserva de sangre porque no alcanzó pues a que la mamá en ese tiempo le pasara Menos reservas de hierro. esa. La hemoglobina seguramente es la misma, la concentración de hemoglobina, pero las reservas de hierro son más bajitas. Es que la hemoglobina se va O sea que construyendo a también medida para que la se envejece. eritropoyesis en él, porque hay mucha hemoglobina. Sí, al inicio puede pasar, Pero entonces pero como esos niños crecen más rápido, Y también van nacen, a requerir más. y también nacen así con la Nacen hemoglobina mayores, alta. sí. Lo que pasa es que tienen menos reservas y como crecen más rápido, su cantidad de hemoglobina se requiere recuperar más El rápido. oxígeno Se la recu- Entonces llegar a estos valores va a ser seguramente se hace más rápido la disminución de la hemoglobina que llegar a estos valores. Vuelve a la eritropoyesis más rápido, se va a gastar sus depósitos más rápido. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El niño Entonces ya no es a los 2 meses, sino a los 20 días, 25 meses. ¿Es algo así o qué? Algo así. Algo así. Puede ser al mes. Ajá. ese niño va a recibir eso, reserva de hierro alto. Muchos de esos niños los suplementan con hierro. No, no. Muy bien, entonces los niños prematuros y de bajo peso pues, van a tener unos depósitos de hierro menores porque esa reserva, entre más peso, va a tener mayor cantidad de reservas de hierro. Como tienen que crecer más rápido, entonces van a gastarse sus poquitas reservas mucho más rápido y por ende son niños que tienen mayor riesgo de presentar anemia. Aquí hablan de un segundo o tercer mes de vida donde ya no hay depósitos de hierro. Lo que le pasa al niño a término a los 6 meses, le pasa al niño pretérmino a los 3 meses. Entonces, es importante adelantar la complementaria en un prematuro. No se puede. Pero seguramente el neonatólogo, el pediatra, pues va A tomar el a Seguramente lo suplementar suplementa. los medicamentos para esa condición. Ya habíamos hablado de esto, que la leche materna tiene una muy baja cantidad de hierro, a pesar de que tiene una muy buena absorción, muy buena utilización. Entre otras cosas, hay otras proteínas importantes ahí para el transporte del hierro, que mejoran esa capacidad de la leche materna. ¿Cómo así, profe? O sea, es más biodisponible porque hay otras proteínas por ahí circulantes que le ayudan. No.
es más biodisponible, además tiene proteínas. Además, listo. Generalmente las fórmulas infantiles vienen suplementadas con hierro porque el hierro de las fórmulas es de muy baja calidad. Entonces vamos a tener niños que requieren mayor cantidad de hierro. Pero mayor cantidad de hierro, recuerden que está relacionada con mayor riesgo de infección. Entre los 6 meses y los 2 años resulta muy difícil mantener los depósitos de hierro adecuados por la velocidad de crecimiento principalmente. Entre los 4 y los 12 meses las 3/4 partes del hierro son necesarias para el crecimiento. Por lo tanto, a los 6 meses la idea es introducir alimentos ricos de hierro. Las reservas Resaltador azul. Mini liquid paper. Billete de 5.000. mío. Ay, sí. El año va a resultar si está más largo. A mí me daría pena reclamar. Mira, no, ¿quién es? Eso era una señorita que decía Que llaman el flaco de Ricón. Miren lo que pasa con la leche materna frente al hierro. Creo que esa cuenta la habíamos hecho. Ustedes miran la RIE, el requerimiento de hierro de un paciente antes de los 6 meses es de 11 miligramos de 11 miligramos al día. Y la leche materna tiene 0.05 miligramos en 100. Y un niño el primer semestre se toma 700. O sea que 7 por 5, 35. La leche materna le aporta 0.35 miligramos. Y el paciente requiere 11. Creo que es así. ¿Cuánto es eso? Ahora lo ideal es 2% del hierro que necesita el paciente y lo aporta la leche materna. Y ahí sale esa información. Nos aporta el 24% del sodio, ¿Cómo así somos de la misma? nos aporta el 33% del zinc y nos aporta el 65% del calcio. Eso es entre los 6 y los 11 meses. Entonces tenemos que procurar que la alimentación complementaria pues aporte mucho hierro, buena cantidad de sodio, una cantidad importante de zinc y bueno, no tanto de calcio, pero sí es importante.
promedio de todos los primeros 6 del segundo semestre de vida. No es un punto específico, sino que es un promedio del segundo semestre. Hasta ahí dudas. No, ese es el día. Pero es que a mí me pasó que nutrición lo dio. El de nutrición lo dio casi prácticamente en 2 horas. Lo que hay en todo el Porque la gráfico digo, es lo que aporta la leche que materna. faltaba para ir. Lo que hay en blanco es lo que debería aportar la complementación en esos cuatro minerales. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, las causas de ese déficit de hierro para la anemia ferropénica se presentan por Ingesta ya dijimos, adecuada de qué. la principal causa es Ingesta inadecuada y ingesta inadecuada de hierro. Pero además tenemos unos periodos de crecimiento muy rápido en esos primeros meses y años de vida. Y tenemos el caso de los niños prematuros. En el caso de los niños prematuros que no tienen tiempo de desarrollar depósitos de hierro adecuados, son niños que les hacen muchos exámenes, entonces tienen pérdidas importantes también por las extracciones de sangre. Tienen una menor vida útil del glóbulo rojo. Ya habíamos dicho del rápido crecimiento. Y se puede presentar entonces además niveles bajos de eritropoyetina, que son lo común al nacer, ¿cierto? El recién nacido. Otras causas de la deficiencia del hierro. Entonces tenemos. Perdón. Perdón. Esa no la había puesto. No, esa no la había puesto. Entonces tenemos ingesta inadecuada, ya lo habíamos dicho. Pero en los pacientes, cuando evaluamos la alimentación complementaria, pues hay una introducción tardía de los alimentos fuentes de hierro. Muchos de nuestros pacientes consumen leche de vaca antes del primer año y eso empeora la condición. Ahí está la respuesta del parcial. ¿Cuál? ¿Cuál? La introducción de la leche. ¿Por qué esto? La introducción de leche de vaca antes del primer año. Bueno, lo presenté de otra forma, pero Yo no me acuerdo ya. No tiene las mismas paradas. Yo no vi eso, profe, eso sería en otro salón. O es del parcial que viene. yo les pregunté por qué, si la leche materna tiene tan poquito hierro, se considera que esta ayuda a prevenir la anemia. Pero pues como más biodisponible. Entonces eran 4 cosas. Por la lactoferrina. La biodisponibilidad. Lactoferrina, La biodisponibilidad. vitamina C y menor riesgo de infecciones. Así es, así. Bueno, pues el 3. Y yo no puse la vitamina. Entonces, claro, introducir leche entera de vaca antes del primer año aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de microsangrados intestinales y produce un mayor riesgo de anemia. Me preguntó Juan. Culturalmente, ¿qué hacemos con los niños a los 6 meses? Papilla de
trigo, papilla de arroz, papilla de 3 cereales. Porque era mejor. Difícilmente hablamos de morcilla, hígado, carne. Culturalmente eso no es alimento común. Y ya dijimos la parte. Pero si existe la morcilla, ¿para qué el caldo? Muy bien, entonces tenemos 3 periodos evolutivos de la deficiencia de hierro. La primera es una ferropenia caracterizada por depresión de hierro, compartimento de almacenamiento, y se detecta por los niveles o los valores de ferritina, asintomático. ¿Se acuerdan del grafiquito? ¿Sí? Donde hay un horizonte clínico. Entonces aquí el paciente no tiene sintomatología, pero tiene unos depósitos que se están alterando. Segundo, síntomas clínicos inespecíficos: fatiga, disminución de la energía, alteraciones de la esfera neuropsíquica, entonces tiene que ver con el aprendizaje, pero todavía pues la sintomatología es inespecífica porque son por muchas otras deficiencias o por muchas otras causas. Paréntesis antes de ver el tercer estadio evolutivo de la deficiencia de hierro. Esto ya se los había dicho, pero se los voy a recordar. Las dos de los mecanismos donde se tiene ya establecido que el hierro o la deficiencia de hierro puede producir alteraciones neurológicas son estas dos. Una es porque se impide la mielinización de las fibras nerviosas a través de la formación de las células de Schwann, que requieren hierro para formar la vaina de mielina. Si no hay vaina de mielina, no hay una conducción nerviosa adecuada. Eso que provoca trastornos cognitivos, precisamente inhibición del aprendizaje. Y el segundo mecanismo conocido de la deficiencia de hierro para alterar el desarrollo cognitivo es la superposición de la unión de la dopamina con el receptor D2. Eso hace que los receptores presinápticos encefálicos, que son los responsables del flujo y la calidad del pensamiento, pues estén alterados. Entonces, esa deficiencia de hierro, si se prolonga, produce daños que posiblemente son irreversibles en las funciones cognitivas del niño. Eso, digamos que no sabemos hasta cuándo o hasta cuánto es reversible. Un niño que no consume hierro en los primeros, o que tiene una anemia, una deficiencia de hierro en los primeros meses de vida, eso no sabemos hasta cuándo es. ¿Y eso qué fue lo que dio usted como título? Pues de eso. Anemia infantil. No. Los mecanismos que producen anemia. Relacionados con la deficiencia de hierro y el desarrollo cognitivo. Porque el título por la mañana era control de carbohidratos. Mecanismos del desarrollo de la anemia. ¿Sí? No, mecanismo que. Eso fue lo que usted dijo. ¿Cómo es Mecanismos insuficiencia del desarrollo de la anemia. Sí. ¿En el qué? O sea, ¿cómo esa insuficiencia de En el hierro desarrollo influye en el cognitivo. desarrollo cognitivo? Seguramente hay otras condiciones, pero estas son dos ya muy estudiadas que se sabe que la deficiencia de hierro produce estas dos cosas: alteración de la vaina de mielina y alteración de la dopamina con su receptor D2. Entonces eso tiene gran impacto en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo motor, en menor coeficiente de inteligencia, en un desarrollo alterado y en una fácil distracción. Son pacientes que seguramente no van a llegar a la universidad. Bueno, entonces dije que eso era un paréntesis porque eso es esos mecanismos que impiden ese desarrollo, que alteran ese desarrollo cognitivo. Pero el tercer estadio que vimos de la evolución de la deficiencia de hierro en la anemia, entonces es que si no hay una cantidad suficiente de hierro para la eritropoyesis, la hemoglobina disminuye, apareciendo el cuadro completo de la anemia. Entonces,
si recuerdan, pues en la médula de los huesos largos, donde se producen los eritrocitos y se les, digamos que, por llamarlo de alguna forma, se les inyecta esa hemoglobina con un centro que es de hierro. Esa condición no se puede dar y vamos a tener eritrocitos pequeñitos y con muy poca hemoglobina o sin hemoglobina, porque no hay forma de producir la hemoglobina, que es la que transporta al final del oxígeno a todos los tejidos. Entonces ahí es donde tenemos lo que se conoce como anemias microcíclicas hipocrómicas, que están relacionadas con el tipo de anemia ferropénica. De los eritrocitos, porque como no hay el eritrocito, digamos que yo lo digo de esta forma, como que se le inyecta la hemoglobina, y eso es lo que permite al eritrocito transportar el oxígeno. Pero si no hay hemoglobina o hay un poquita producción de hemoglobina porque no hay hierro, pues hay menos que inyectar, entonces el eritrocito es más chiquito. Entonces sí tiene que ver con el color y con el tamaño. Microcíclicas y hipocrómicas. Aparece entonces el cuadro de la anemia como tal, con manifestaciones como palidez, hipotensión, disnea, insuficiencia cardíaca y puede darse mucho. Es posible evidenciar anorexia precoz para alimentos sólidos y en algunas ocasiones se presenta pica, que es el consumo de sustancias no nutritivas, por ejemplo hierro, tierra, yeso, ladrillo, hielo. Hombre oculto. Le pasa mucho a las embarazadas, o yo he escuchado muchos casos de embarazadas. Sí, eso es una sintomatología. Eso lo veremos el próximo semestre en alteraciones del tracto gastrointestinal y las gestantes. Existe evidencia de que algunas alteraciones del desarrollo psicomotor no son reversibles después de la corrección de la anemia ferropénica. La prevención, pero sobre todo el diagnóstico temprano y el tratamiento precoz constituye un importante problema de salud pública. O sea, la necesidad de hacer exámenes en estos pacientes y hacer seguimiento que debería hacerse en nuestros pacientes cuando tenemos más riesgo de anemia en esos meses, en ese primer año de vida, pues digamos que no se hace una prevención adecuada. Lo que pasa es que algunas deficiencias, específicamente la de hierro junto con otras, el zinc también, pueden producir anorexia en el paciente. Pero dice que por la sustancia de ingesta, por la ingesta de sustancias no nutritivas como tierra, yeso, ladrillo. Es otra sintomatología que se puede presentar en anemia, la pica. O sea, si una embarazada dice Entonces, quiero una probar cosa ladrillo, de pronto. es posible evidenciar anorexia precoz. Esto es una cosa, listo, dejémosla ahí, aparte. Pero también se puede presentar en los pacientes otra sintomatología con la pica. Entonces, para la paja. Pagofagia es la pica por el hielo, pero también esto es todo lo que tenga que ver con la tierra, es geofagia, tierra, yeso, ladrillo, barro. Pero en las gestantes es donde más hablamos del tema. Se consumen las cenizas del cigarrillo, la tiza, el pelo, se lo comen, jabón. Estaba escuchando También. esmaltes. Muy bien, dudas hasta ahí. Entonces hablamos del tratamiento, pero empecemos por la prevención, porque es más importante hacer prevención. Entonces hablamos de la prevención primaria. La prevención primaria es la forma del curso de epidemia, hablamos de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se refiere principalmente a la parte educativa, donde tratamos de que la enfermedad no se presente. Entonces hacemos educación, pero también se puede presentar, por ejemplo, la fortificación de alimentos como prevención primaria,
donde se hace fortificación de los alimentos, donde se evita que la anemia se presente fortificando alimentos de consumo masivo. En Colombia, por el decreto 1944 del 96, se fortifica la harina de trigo con estos nutrientes, incluyendo el hierro. Sí. No, yo lo vi. ¿Por qué? Yo lo vi. Profe, sí, Google dice que el arroz también tiene todo eso. El arroz también, pero no por norma, ¿o sí? No por norma. Y dice que por norma solo la harina, pero luego busqué que esta fortificación pues, que contiene la fortificación del arroz y dice que sobre todo por micronutrientes, pero que también contiene hierro, Vea. Es que el arroz culturalmente lo lavamos. pero no se debería ver. A menos de que usted lo compre a granel en un lugar donde todo el mundo lo produce, ahí es. Por eso es que las abuelitas dicen que se haga mascarilla de arroz porque es de la vida. Que palpe. Eso es una receta asiática. Para que se le blanquee la piel. Pues yo creo que hay que buscar otros alimentos. Ahora viene a odiar todo. Creo que sí, que hay que buscar otros. Porque el arroz yo lo lavo. Profe, Pero no usted lava. no debería. Al Pero desecho, no lo al Eso que lo haga la persona que no se lo merece. Creo que ya está. Profe, no se la pongan Usted alimentos. ponen una balanza, el gusanito que me salió la otra vez y el viernes, y usted dice, no, me como mejor el... Uno de los dos. La proteína del gusano. Claro, pues era de buena fuente. Por eso no lo lava. Arroz con pollo. que Usted se- compra arroz en castellano, ¿para qué lo va a lavar? Hace arroz, entonces no tiene que comer pollo. Porque ya viene arroz. Pero es que castellano no rinde de la profe, marca si papá Pero todo lo que es hecho con harina lo puede hacer. Mucho berraco. Bien, entonces eso es la prevención primaria, que es principalmente de educación, fortificación de alimentos de consumo masivo en la población. La prevención secundaria, que se refiere a la tamización, a la búsqueda de la enfermedad, al diagnóstico temprano. Entonces, se determina entonces de manera universal determinación de hemoglobina de hematocrito entre los 9 y los 12 meses de edad en todos los niños a término, y de forma selectiva en los niños que tienen mayor riesgo de presentar anemia, los niños prematuros, los niños con bajo peso para la edad gestacional, que no reciben fórmulas suplementadas con hierro, y niños con lactancia materna prolongada, niños que llevan más de 6 meses sin empezar la alimentación complementaria. Y repetir el tamizaje entre los 15 y los 18 meses. Eso es lo que se debería hacer, lo que pasa es que uno pregunta y eso yo no sé por qué no lo hace. O sea, la secundaria es suplementar con hierro. O sea, ya. No. Acuérdese, retoma el cuadernito de piel. Prevención primaria, Educación. para que no se presente. Para que no Ya se se presente. Sí, sí. Y esa secundaria. Ya aquí lo que tratamos es de buscarla de forma oportuna. De que si el paciente tiene ya deficiencias en sus depósitos de hierro, pues lo detectemos a tiempo. Es que Y se la hace. terciaria, me voy a adelantar que... Intervenir al paciente. Ah, pero no entendí. Entonces, ¿ahí qué se hace? Exámenes, ok. Y la terciaria, No, profe, venga a invitar a la secundaria, que es que no la entendí. y la terciaria es evitar daños de las patologías, evitar otros daños, lo que decíamos por ejemplo de las hiperglicemias, que hay que evitar a los pacientes diabéticos. Ah, para que no tamizar. se le dañe la circulación, la microcirculación de la retina, de los riñones. Entonces aquí vamos en la secundaria. Entonces, ¿qué se debería hacer en la secundaria o qué se debe hacer? Tamizar, pero Los Evaluar. Las homométricas pueden ayudar, lo que pasa es que no es un signo específico de la anemia. deficiencia Exacto. Entonces, ¿qué es lo específico? Determinar hemoglobina, o determinar hematocrito, hemoglobina, ferritina en los pacientes, en todos los pacientes entre 9 y 12 meses. Lo que pasa es que también las mamás no consultan.
¿sí o no? Mucho menos las Claro, que es tienen como menos crecimiento y años. desarrollo. Esto lo deberían hacer en crecimiento y desarrollo. Se les examina. Y selectivamente en niños que están más a riesgo, en los cuales se debe repetir entre los 15 y los 18 meses. ¿Cuáles son los niños que tienen más riesgo? Los que nacieron antes del tiempo, los que nacieron con bajito peso, los que no reciben una fórmula con hierro, en caso de que estemos siguiendo fórmula, los que tienen una lactancia materna prolongada, no se hizo el inicio de la complementaria a los 6 meses, etc. Entonces lo que hacemos en la secundaria es lo que es un tamizaje, una búsqueda de los signos, ya no son signos clínicos, son bioquímicos. Seguramente eso junto con los clínicos pues nos da la posibilidad de diagnosticar a tiempo la enfermedad. Y si la diagnosticamos a tiempo, pues se van a presentar la posibilidad de hacer dentro de esta misma secundaria. Pues tenemos que para los niños en riesgo por tener requerimientos especiales por vivir en condiciones económicas extremas y dietas pobres en hierro, se debería hacer un tamizaje también entre los 2 y los 5 años. Y también, como forma de prevención secundaria, el tamizaje a los adolescentes, entre los adolescentes, principalmente las mujeres, cuando alcanzan el pico máximo de crecimiento. ¿En qué etapa de Tanner se da el pico máximo de crecimiento? No, después es en adolescente. En la etapa de Tano. O de Tano. Yo estaba yendo de niño. Que los niños crecían un poquito más allá de las niñas. Pero no. En adolescente. Esas son las 12. La terciaria, pues ya sabemos que a partir de un diagnóstico temprano pues se podría empezar a suplir ese hierro necesario y disminuir el riesgo de que el paciente tenga un desarrollo cognitivo alterado y otras condiciones que pueden verse alteradas por esa deficiencia de hierro. En fin, entonces el tratamiento se da también con el sulfato ferroso. ¿Eso sigue siendo secundario o esa es No, eso ya terciaria? es tratamiento. Tratamiento, terciaria. Ajá. Sí, Lo terciaria. que pasa es que es terciaria cuando usted lo hace a tiempo, si no, eso pasó a ser tratamiento y ya, no hay nada de prevención. Si usted dejó que el niño llegara a los 5 años con anemia, Ya no les O sea, que si yo en la secundaria hago bioquímicos y me salió que tenía alteración, lo empiezo a suplementar, eso sería terciaria. sí, porque es que depende de cuando yo lo encontré. ¿Cuánto Pues tiempo si lleva lo con encontré y anemia? no hay daño patológico, es lo que quiere decir. ¿Cuál es eso? Y ¿Cuánto encontré puede la llegar? deficiencia y todavía me dan. Lo empecé Yo corrijo esos niveles eso de sí es hierro una prevención, y ya es un entonces tratamiento. prevengo que se dañe ese desarrollo neurológico. Lo que pasa es que usted no sabe cuánto lleva ese paciente con anemia. Cuando usted encuentra la anemia, usted no Pues no hay sabe. terciaria. Entonces no hay Porque no se terciaria. sabe a Aquí ciencia por eso cierta. no les menciono la tercera en este momento. Sí, obviamente. Pero Entonces, el sulfato ferroso que generalmente entrega el sistema de salud del hierro, el sulfato ferroso, que tiene alteraciones para la absorción porque ese hierro, se considera hierro no hemo, entonces se ve alterado con el consumo de la leche. Y el hierro polimaltosado pues no tiene esa dificultad para la absorción, podría ser una opción entonces que ayude al mejoramiento del aprovechamiento de ese hierro, ese tratamiento con hierro. Generalmente el hierro es mal tolerado, produce sintomatología gastrointestinal importante. Entonces los pacientes abandonan muy fácil el tratamiento. Da estreñimiento. Puede manchar los dientes, puede Estreñimiento. producir estreñimiento, puede producir dolor abdominal. Entonces los pacientes tienden a abandonar el tratamiento. También ocurre en las gestantes. Las gestantes también tienden a abandonar el tratamiento de hierro, que es
también se suplementa en la gestación. Pero eso no hay forma de que sea intravenoso. No. Siempre debe ser por vía que si no se libraría un Entonces, abandonar el tratamiento en niños que tienen tratamiento con hierro es una cosa común que vamos a encontrar. Las fórmulas infantiles que tienen hierro, en algunas partes van a encontrar que se recomienda el uso de esas fórmulas, incluso por sociedades científicas importantes como la ESMA, que dice que se den estas fórmulas hasta los 3 años. Entonces la pregunta es para ustedes. ¿Están de acuerdo con eso? No. Es que es una asociación que es Pero una es- entidad. Europea de Ah, ya. Gastroenterología, Sí, eso lo- Patología y Nutrición. Una entidad. Sí, eso lo Listo. hace Propone realizar el que estas gobierno, fórmulas sean lo consumidas necesita, hasta. Pero si es un papá no va a recomendar que cante eso. Profe, ¿y por qué no estés con la alimentación complementaria? Y entonces ellos para qué recomiendan. Por eso, es que son amiguitos de los laboratorios. Diga la verdad, diga la verdad. No me vayas a poner eso en el papel, yo para que vamos a aprender cosas a bobadas también que dicen por ahí. O sino que ustedes van a encontrar que muchas de las fuentes para que utilizamos en este curso, la ESGAN dice tal cosa, No, es que él dice que los dos son parciales. y la APA dice tal cosa. Quiere decir que es una nota final parcial. La ESGAN dice que empiece la complementaria a Eso los lo 6, dijo. la APA No, dice que a los 5:30. Bueno, pues, entonces se lo refiero aquí es porque, claro, se supone que es una sociedad seria, es una comunidad científica seria. Pero igual tiene que Entonces, dentro del tratamiento, pues sabemos que esto lo hemos repetido 800.000 veces a partir de los 6 meses. Una fuente de hierro, necesitamos una fuente de hierro. Preferentemente de origen animal, porque el hierro hemo que tiene una mejor biodisponibilidad. Entonces, la carne sería la mejor opción. Y, bueno, otra opción serían cereales fortificados, pero esos no son los más comunes para nuestra población. Además son relativamente costosos, ¿cierto? Entonces hay que procurar que se incluyan otros alimentos. Las leguminosas ahí me faltó ponerlas. Póngalo ahí, preferentemente entonces leguminosas, carne y cereales fortificados. Y esto es a manera de información, pues que los niños con prematurez les pueden requerir tratamientos con eritropoyetina. Como esa eritropoyesis está disminuida, la eritropoyetina no se está produciendo, entonces hay que volverla a activar, se les inyecta eritropoyetina en los pacientes muy chiquitos que tienen mayor riesgo. Bueno, ya es a manera de información, no copien eso. No lo copiamos. Ah, bueno. Esos 11 miligramos de hierro que les dije ahorita, que similar en la rienda es lo que requiere un niño entre 6 y 11 meses, se pueden cubrir así. 6,8, 7,6, 11,2, ahí están los 11. 4 y 9, 13. O sea, ahí ya se De 6 a los 11 meses, ¿cierto? de 6 a 11 meses. Eso está en un trabajo de grado que está en la biblioteca que se llama ¿Con cuánto cubre? Para un adulto. La anemia también genera pérdida de memoria. Entonces ya es la bien. Pero está muy chévere, ¿no? Ya lo voy a hacer como ya. Preguntas hasta ahí. ¿Cuál es el nombre del trabajo? Y las expositoras, por favor, también. Gracias. Y si ya se grabaron, ok. Profe, compartirnos el de la constante de Yo creo.
no sé. Oíste, ¿qué? Me toca la comida. O sea, yo para evitar una deficiencia en vidrio. Pues yo no como morcilla. Pero ya no mandaron. ¿Se come morcilla? Como. Digo, pues. Cuando que requiere un bastante. Eso es lo que no me gusta, me gusta porque aunque no lo quiera comer, El hierro en adulto, las mujeres necesitan 27 y los hombres necesitamos 13, algo así. Los hombres no Yo no sé por qué las mujeres no son anémicas. Llenarse 27 es muy difícil. sí, pero sí somos, de más que sí. ¿Los hombres cuántos? 13. Y las gestantes 40. Por eso todas las gestantes superiores. No se lo toman. No me acuerdo. Ya, la próxima clase nos expone el... Mañana les digo cómo se llama el trabajo de grado para que lo consulten. Mañana, sí, mañana. Uno lo expone, una media hora. Manual para la prevención de la anemia ferropénica en niños de 6 meses a 2 años. Así se llama el trabajo de grado, pero no me acuerdo cómo se llama. Pues busquemos en la biblioteca de la U. Ahorita lo buscamos. Está muy bueno ese trabajo. Muy bueno, que tengan más avances. Muy chévere. Y la cartillita es muy bonita. Estas son fotos de ella. Vaya, vaya. Que va a ver en la red. Vea, ¿cómo hacer si puede ocurrir el concepto de nuestra niña entre 6 y 2 años? ¿Qué quieren? Entre 6 meses y 2 años. Niños y niñas. Esta información, bueno, a manera de que sepamos que eso existe, se hace el tratamiento con el hierro, pues con el suplemento de hierro, el médico lo hace con 3 miligramos kilo día durante 3 meses. ¿Se acuerda que decíamos que lo abandonaban a los 15 o 20 días? Decía por allá la diapositiva que al máximo del mes, creo que era que lo tendían a suspender el tratamiento de hierro. Debería ser durante 3 meses. Generalmente se hace con sulfato, que es más difícil de tolerar, pero es lo que entrega el sistema de salud. Y que tiene esos efectos secundarios, o que puede tener esos efectos secundarios, y que afecta lógicamente. Ese es el que utilizan para justificar lo del PAE. Entonces, pero no que era algo así. No sé. El aminoferroso, sí, No, el aminoquelada es de mejor calidad que el sulfato ferroso, claro que sí. Pero la no está en la sí. No es que el profe Marcela nos Yo haya digo que revelado todos eran amigos, unos que tenían cosas demasiado. Muy Yo bueno. estoy esperando una bienestarina que mi amiguita me va. Yo no he vuelto, no he vuelto a traer, Cuando no se usted va a vaya a generar un encontrar. alimento de consumo masivo, no tiene que pensar solo en el aprovechamiento, tiene que pensar en el consumo. No como Y si la gente prefiere juntárselo a los marranitos, pero la gente lo utiliza para alimentar a los marranos, porque culturalmente el sabor de la soya no es aceptable natural. ¿Por qué no haces una fórmula con maíz? Tengo una duda con referente a la bienestarina. No sé, dice que puede
Siempre cuando yo trabajaba en la escuela, que la preparaban ya y sabiendo pues ¿Qué es maluco? cuando yo estaba en la escuela no se preparan la olla, puede de alguna manera afectar esa pero ya preparaba. ¿Usted qué piensa de eso?